En la última clase habíamos visto cómo Shaul, el rey Shaul, que le habían ahora propuesto, o sea, vino Shemuel y le dijo que ahora la misión era destruir al ejército de Amalek, a toda la población de Amalek. Ya vimos la relación que tiene Amalek con la relación con Amán y con después los secuaces de Hitler y Máximo Zichron. Ahí también lo vimos ahí como las letras coincidían con la Megilá, con el juicio de Nuremberg. Hay una película, ¿no? Ahora muy famosa, ¿no? De Nuremberg. Con el juicio de Nuremberg y cómo había dicho Purim Fest Streicher, que era el principal, el antisemita, y qué casualidad que dijo Purim Fest 1946, que era justamente las letras que se figuran en la Megilá. Quiere decir que antes de la Shoah y antes del juicio de Nuremberg, había que escribir la Megilá así durante miles de años y nadie sabía por qué se escribían esas letritas chicas, pequeñas, pero así había que escribirla. Pero entonces, el rey Saúl comenzó a preparar a su ejército para la guerra contra Amalek. Era una guerra que le había dicho Shemuel que tenía que juntar soldados para ir a esa guerra. Entonces, él quería saber con cuántos soldados contaba para la guerra con Amalek. Habíamos dicho que en una guerra él solamente había escogido 3.000 soldados, ¿sí? Y después quedaron mucho menos, y su hijo Jonatán otros tantos soldados, pero no eran muy pocos. Pero ahora sí era una guerra contra Amalek. Y como está prohibido contar de la Torah, contar exactamente al pueblo de Israel, porque trae eso, Ain Hara, trae ojo malo, por lo tanto no se puede contar uno o dos, siempre que hay que contar o con la vista o con la mente o contar con otras cosas. Por ejemplo, en el Bet HaMikdash, cuando se quería hacer un censo de Am Israel, del pueblo judío, cada uno tenía que donar medio shekel y se contaban las monedas. Ya al contar las monedas ya sé cuántos son. También aquí, como estaba prohibido, Saúl entonces hizo, como él tenía muchos animales, de mucho botín que había obtenido de diferentes guerras, entonces tuvo mucha verajá, Dios le dio mucha bendición. Por lo tanto, él le dijo, cada soldado que venga conmigo y yo le voy a entregar un cordero, o sea, le voy a regalar un cordero, imagínense lo que tenía de rebaño, y luego vamos a contar cuántos corderos hay y ahí vamos a saber el censo de los soldados que voy a estar que vamos a tener para el ejército. Y así empezó. Entonces, justamente eso había sucedido antes de Pesaj. Y antes de Pesaj, él dijo que el mismo cordero que yo le voy a regalar, luego vamos a contar, y ese mismo cordero se va a usar para el Corbán Pesaj. Había una ofrenda, un sacrificio de Pesaj muy importante, que era lo principal de Pesaj. Entonces, le dijo, luego lo van a utilizar para ese sacrificio para Pesaj, que obvio que se podía comer. Entonces, en el censo contaron 200.000 soldados. Exactamente, 200.000 corderos, que son 200.000 soldados, más aparte, que se contaba por aparte, la tribu de Judá eran 10.000. ¿Por qué se contaba por aparte? Por el hashibut, la importancia de la tribu de Judá, no se contaba junto con todos, quiere decir que 210.000 soldados contaron en base a los corderos. Sin embargo, antes de salir a la guerra con el ejército, Shaul le envió un mensaje a un pueblo que estaba muy cerca de Amalek, un pueblo que en verdad no eran Yehudim, eran convertidos, ¿sí? Y les dijo a ese pueblo que eran los Kenim, retírense de ahí, despejen la zona. Ellos vivían muy cerca de ahí y les dijo que tienen que salirse de ahí, tienen que salir de esa zona porque iba a ser una zona de guerra, una zona peligrosa, y él quería protegerlos. ¿Quiénes eran estos Kenim? Ellos eran descendientes de Yitro. Eran los descendientes del suegro de Moshe, que ellos también entraron a Eretz Israel con Yehoshua, con la generación de Yehoshua, y les fueron entregados unos campos alrededor de la ciudad de Jericó. Cuando entraron por Jericó, a los Kenim, los descendientes de Yitro, les dieron esos campos. Por tradición, hoy en día, ¿quiénes son esos descendientes de Yitro? Dicen ellos.
Los drusos. Los drusos hoy en día, por eso siempre están con Israel, son los descendientes, bueno, por tradición ellos dicen que son descendientes de Yitro. Ellos eran los Quinim, que el mismo rey Shaul les avisó que se retiraran del lugar. Vivían muy cerca de Amalek y que era una zona de peligro, por lo tanto no podían estar ahí. Los drusos hoy en día, por eso están en el ejército de Israel, por eso hoy en día defienden a Israel. Ellos son los descendientes de Yitro. Bueno, entonces les dijo que ellos se habían mudado ahí en la época de Yoshua, vivían muy cerca de Amalek y sus descendientes seguían viviendo ahí. Entonces el mensaje era, por favor, abandonen su ciudad porque ahí habrá una guerra y no queremos dañarlos porque ustedes son amigos nuestros. Ok, entonces, ¿por qué defendió? ¿Qué tanto? ¿Por qué los defendió? Bueno, porque él les dijo, su antepasado, que era Yitro, fue muy bondadoso con el pueblo de Israel en la salida de Egipto. Él los recibió después, les dio de comer y era y después se acercó, e incluso fue el suegro de Moshe. Incluso cuando Moshe se escapó de Egipto, ¿quién fue el que lo recibió y lo atendió durante muchos años y hasta le dio después a su hija? Fue Yitro. Por lo tanto, los Kenim abandonaron esa ciudad, así como les había dicho Shaul, y se fueron a una zona fuera de peligro durante la batalla. Pero entonces Shaul ahora él tenía la orden. ¿Cuál era la orden de Shemuel? De parte de Dios, tienes que acabar con todo, no solamente con el ejército, con todos los soldados, con todo el pueblo, niños. Se ve muy cruel, pero vamos a ver, pero después mujeres, todo, no tiene que quedar nada, hasta los animales también, porque ellos también usan mucha magia negra y a veces para que no los maten se convierten en animales y luego cuando se van desaparecen otra vez y aparecen como personas. Entonces, Shaul empezó a pensar, la orden de Hashem era esa, a veces no hay que estar dándole vueltas o mirando cuál es la orden y cómo adaptarla. Shaul comenzó a pensar, Dios no hubiera querido que yo fuera tan cruel. Quizás puedo encontrar la manera de poder llevar a cabo esa misbah, ¿sí? Ese mandamiento, de alguna manera que no sea yo tan cruel. A ver cómo puedo hacer. Y empezó a buscarle la manera. Los soldados de Israel entonces atacaron a los amalequim y ganaron la guerra. Increíblemente en un día. Un día solamente duró la guerra y habían matado más de 100.000 amalequim. Shaul, de acuerdo a lo que le había dicho Shemuel, ordenó a sus soldados que tenían que matar a todos los hombres, mujeres, niños de Amalek. 100.000 amalequim murieron en esa guerra. Y también obviamente tenía que matar al rey. El rey se llamaba Agag. Normalmente en esas guerras antes era que se capturaba al rey vivo. ¿Para qué? Para resaltar la victoria, porque ya, entonces lo llevaban al rey vivo, mira acá está, y resaltaban la victoria como era. Entonces así era normalmente. Pero Shaul, por lo tanto, pensó, será más grande el honor para Israel si capturo vivo al rey Agag. Y lo puedo matar en cualquier momento. O sea, no necesito dejarlo vivo. Ya, mañana, pasado, la semana que viene, lo tengo en la cárcel y lo mato. De todas maneras, como dice, en cualquier momento lo puedo hacer. Lo que él pensó, lo que Dios se refirió cuando dijo que había que matar al pueblo de Amalek, seguramente no fue específicamente al rey. Que acabe con todo el pueblo de Amalek, pero el rey lo deje para más honor para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Shaul? Encadenó, lo agarró al rey, lo atrapó, lo encadenó y luego lo mandó y lo encerró en la cárcel. Mientras los soldados judíos estaban matando a todos los animales de Amalek, dijeron, o sea, vamos a matar hay animales muy buenos, hay animales que ¿para qué vamos a tirar eso? ¿Qué hicieron? Agarraron y mataron a todos los animales que estaban débiles y a los que no se veían bien. Pero, sin embargo, pensaron que era una lástima matar a los mejores animales, a las ovejas, los toros, los bueyes. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron con el Rosh Sanedrim. ¿Quién era el Rosh Sanedrim? El líder del Sanedrim en ese momento se llamaba Doeg Adomí. Él era un Talmid Jajam, un Jajam muy grande, era muy astuto también. Y le fueron a preguntar a ver si dejamos a los mejores animales, ¿no? Como botín para hacer ofrendas, sacrificios para nosotros. Entonces Doeg Adomí, que era un Talmid Jajam, como dijimos a su vez una persona muy astuta,
por fuera demostraba que era una persona muy recta, pero en su corazón a veces se burlaba de la Torá. Doeg les dijo, era el Rosh Sanedrim, era el líder máximo del Sanedrim. El Sanedrim estamos hablando, eran jajamim muy grandes. Y les dijo así, si ustedes ofrecen esos animales como korbanot, como ofrendas a Dios, entonces pueden dejarlos vivos, e incluso hasta es una misvá dejarlos vivos. Porque si los van a ofrendar a Dios, es una misvá. Y a Shaul, ¿qué le dijo Doeg a Adomí? Le dijo así, mira, ¿cómo vas a matar? ¿Cómo vas a matar a tanta gente? ¿Sí? En la Torah está escrito, Otobet beno lo tishchatu beyom echad. Dice, cuando una persona va a sacrificar o va a matar para comer a un animal, no puedes matar a Otobet beno, a él y a su hijo en el mismo día. ¿Sí? Si no sabes quién es una cosa, pero si sabes quién es su hijo, no puedes matarlo en el mismo día. Es una ley de la Torá, quizás porque va a sufrir. Eso lo sabemos, una ley de la Torá. Entonces, si la Torá tuvo rahmanut, tuvo piedad sobre un animal, que no lo mates a él y a su hijo al mismo día, ¿cómo vas a matar tú a todos, al papá, al hijo, a la mujer, a los bebés, en el mismo día? O sea, aprende de la Torá. Así le dijo Doeg a Adomí a Shaul. Claro que sabía, era muy astuto, claro que sabía. ¿Quién? Muy bien, pero ¿por qué lo escuchó? Porque él, aunque el rey Saúl sabía que eso no era la orden del profeta Shemuel, no, el Shemuel está por arriba, el Nabí está por arriba del Sanedrim, y de lo que él había ordenado, pero no hizo nada para contradecir a Doeg. ¿Qué hizo él? Doeg era un malvado, Doeg Adomí era un rasha. Aún siendo el líder del pueblo de Israel, tenía dentro de sus cosas, no vamos a hablar mucho de eso, pero sí tenía otras desviaciones, quiere decir, aún siendo el líder. Por lo tanto, no contradijo a Doeg y tampoco contradijo cuando les dijo a los soldados que pueden dejar vivos a los animales los que iban a sacrificar. Entonces Hashem se le presentó, y así hizo Shemuel, así hizo Shaul, dejó vivo al rey Agag, dejó vivo a los animales, a los mejores animales, ¿sí? Y se le presentó esa noche Dios a Shemuel y le dijo, Shaul ya no puede ser rey de Israel. ¿Por qué? Porque transgredió mi orden y por lo tanto merece morir. Shaul, porque pecó. Yo lo puse a Shaul, aunque no tenía que haber sido rey de Israel, porque él descendía de la tribu de Binyamin, y los reyes siempre tienen que venir de la tribu de Yehudá, pero por lo tanto, lo puse para que pueda, los únicos, como habíamos dicho en la clase pasada, los únicos que pueden vencer a Amalek son los de la tribu de Binyamin, así está escrito en el Talmud, ¿sí? por diferentes cosas que ya explicamos la semana pasada, pero el único que puede ganar una guerra contra Amalek son los de Binyamin. Quizás Binyamin Netanyahu también, como dijimos la semana pasada, no sabemos. Ok, entonces, por lo tanto, él era el que pusimos como rey para que cumpla esa misión. No la cumplió, ya no puede ser rey. Entonces, y aparte pecó contra Dios. Por lo tanto, Shemuel, cuando escuchó estas palabras de Dios, se puso muy triste, empezó a llorar. ¿Por qué? Porque él lo había puesto a Shaul, y él era muy amigo de Shaul. Y Shaul había sido su alumno. Shemuel tenía la esperanza de que el rey Saúl, continuara como rey. Por lo tanto, el profeta Shemuel no durmió toda esa noche, se quedó rezando toda la noche a Dios, a Hashem, para que por lo menos Saúl no muriera durante su vida. O sea, le rezó, ok, no va a ser rey, pero por lo menos que no muera durante la vida de Shemuel, después de que él se vaya de este mundo, que muera, pero no antes. Así le pidió y Hashem aceptó sus plegarias, y mientras Shemuel vivía, Shaul no murió. Sin embargo, Hashem no perdonó a Shaul por su pecado y le ordenó que vaya ahora, que fuera y que le dijera al rey Shaul lo que él había dicho en esa nebuá, en esa profecía. En la mañana temprano, Shemuel entonces fue a buscar a Shaul, pero le dijeron que se había ido a Ara Carmel, al monte Carmel, y ahí iba a levantar un misbeach, fue a hacer un sacrificio para Dios por la guerra que había ganado contra Amalek. Y le dijeron que de ahí se iba luego a Gilgal, es más atrás, como habíamos dicho, es en la parte de Jordania hoy en día. Bueno, Gilgal pertenecía a la tribu en la parte este, estamos hablando más, pertenecía todavía a la tribu de Yehudá,
Estaba justo cerca, ahí en la frontera con Eretz Israel. Ahí había estado el Mishkan por mucho tiempo, en el Gilgal, cuando entró Yoshua, ahí estaba el Mishkan. Y ahí había sido coronado Saúl, en Gilgal. Entonces, Shemuel se dirigió a Gilgal. Cuando Saúl vio que Shemuel estaba llegando, inmediatamente salió a su encuentro y le dijo, Baruch tihiela Hashem, bendito tú para Dios, porque por tu sejud cumplí la misma de Hashem, le ashmit et Amalek, de exterminar a Amalek. Así le dijo. ¿Había sido verdad o no? Así le dijo Saúl a Shemuel, que Dios te bendiga, he cumplido la misma que Hashem me había ordenado. Pero Shemuel sabía que no, ya le había dicho Dios. Entonces no le devolvió el saludo, ¿sí? Sino que en lugar de saludarlo, le preguntó, si verdaderamente cumpliste con la palabra de Hashem, ¿cómo estoy escuchando acá el balido que es el sonido que hacen las ovejas, y el mugido de los toros? ¿Cómo puede ser? Yo acá estoy escuchando, tú dices que cumpliste. No, yo maté todos. Y le mostró, mira, todos los animales muertos, acá están. Sí, pero yo estoy escuchando a los animales. ¿Cómo puede ser el mugido de los toros? ¿Acaso esos sonidos que estoy escuchando no son de los animales de Amalek o son otros animales? Entonces Saúl le respondió, sí, pero nosotros no hicimos nada malo, sino que matamos a todas las ovejas de Amalek y dejamos vivos solamente a unos pocos animales para hacer sacrificios a Dios. O sea, lo hicimos como una misma. Y le dijo, y le echó la culpa a los demás. Doeg y el pueblo los dejaron para sacrificar a Hashem. O sea, fue Doeg, yo me basé en Doeg Adomí. Y yo no les dije nada, porque Doeg les dijo que sería una misma. Yo la verdad no quise que no hagan esa misma. ¿Por qué estaba Doeg con alguien? O sea, ¿por qué tenían a alguien tan corrupto? No sabían que era tan corrupto. No sabían, a veces no sabían que era el líder, era un Talmid Jajam impresionante. O sea, nadie sabía más Torah que él. Pero eso ya es libre albedrío. A veces no es una pregunta nuestra. O sea, ¿por qué pasan? Es libre albedrío. Eso también. Dios deja que la gente decida. ¿Por qué Dios va a matar a la persona que hizo una transgresión? Lo mata. No, pues entonces no hay libre albedrío. O sea, Hashem deja que las personas hagan las cosas. Eso, Akol mina shamaim, hus mina shamaim. Todo es del cielo, menos el temor a Dios y la gripa. Así dice la Gemara. Así dice la Gemara. Okay. Pero cambió la historia por completo al dejarlo. Cambió la historia por completo del mundo, como lo vimos la semana pasada. Exactamente. Así es. Dios te pone en la escena y te deja que hagas lo que tú haces. Después vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, sí, pero lo hicimos porque así nos dijo Doeg. En verdad, Saúl no tenía que defenderse de esa manera. A veces uno cuando se quiere defender siempre busca la culpa de los demás. No fue el pueblo de Israel, no fue Doeg Adomí, no fue él, trata de evadirse y eso no tiene que hacer. Saúl debió haber aceptado el pecado y decirle a Shemuel que lo perdone, que iba a hacer teshuvá. Sí, la verdad me equivoqué, reconozco, pensé que había que escucharlo, no lo tendría que haber escuchado, me arrepiento, hago teshuvá, perdóname. Y sí lo hubiesen perdonado. Pero por cuanto que Saúl culpó a Doeg Adomí, no, el pueblo de Israel, los soldados, Doeg Adomí, eso fue, por lo tanto, que Hashem no lo perdonó. Lo hubiese perdonado si hubiese hecho teshuvá en ese momento y no echarle la culpa a los demás. Shemuel le respondió entonces a Saúl, te voy a dar el mensaje que Hashem me dio en la noche. Aunque por tu humildad, tú te sientes, era muy humilde, habíamos dicho Saúl, tú te sientes que eres pequeño, sin importancia, y piensas que tenía que haber escuchado al pueblo. ¿Quién soy yo? Yo tenía que haber escuchado al pueblo. ¿Quién soy yo? No soy. No, en realidad tú tenías que levantarte, tú eres el rey Melech Shemahal, al Kebodó, en Kebodó Mahul, un rey que perdona, un rey no puede perdonar. Tú eres el rey, no eres cualquier persona. La humildad te sirve, pero en el caso que eres rey no puedes usar esa humildad, ¿sí? Porque ellos estaban yendo contra la voluntad de Hashem, tanto Doeg y tanto el pueblo, y tú sabías cuál era. Por lo tanto, ¿por qué le temes más al pueblo de lo que le temes a Dios? Así le reclamó Shemuel. Le tuviste más temor al pueblo. Cuando Hashem te nombró rey, te dio el poder sobre el pueblo.
y Dios te puso como rey para destruir a Amalek. Esa era tu misión y tenías que cumplirla completamente. Y por cuanto que tú no hiciste nada para detener al pueblo de conservar esos animales, tenías que haber dicho, no se puede conservar nada. Entonces Dios te consideró como si tú mismo hubieses robado ese botín para ti. Entonces Shaul le volvió a explicar a Shemuel de que él no había cometido una falta, y nuevamente volvió a culpar a Doeg. No, él fue el que le dijo al pueblo, yo lo escuché, pero él le dijo al pueblo y el pueblo fue. Shemuel le respondió, ¿acaso piensas que Dios prefiere que le hagas sacrificios más de que escuches su voz? O sea, ¿qué prefiere más Hashem? ¿Los sacrificios o que tú escuches a Dios? Claro que prefiere mucho más que tú escuches, que tú cumplas la misbah y la orden de Dios que hacer sacrificios. Y así trae el pasuk. El obedecer a Hashem es mejor que los sacrificios, mejor que los korbanot. Y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, de los borregos. Quiere decir, así trae el pasuk. Quiere decir que tú tenías que haber escuchado. Y por haber despreciado la palabra y haber anulado la misbah, Dios te despreció tu reinado y decidió quitártelo. Shemuel, tienen que entender que la Torá lo considera a Shemuel en la misma categoría de Moshe y Aarón juntos. O sea, si pongo en una balanza a Aarón, el hermano de Moshe, y a Moshe, y en la otra balanza a Shemuel, pesa más Shemuel que Aarón y que Moshe. Así trae la Torá. Shemuel que Moshe ve a Aarón. Entonces era algo impresionante. Shemuel fue el primer nabí, el último de los jueces y el primer nabí, y era una categoría muy, muy alta. Y tenía que haberlo escuchado. Él hablaba directo con Boreolam. Entonces le dijo, ¿qué le dijo Shemuel? Akadosh Baruj Hu se arrepintió de ponerte como rey. Y por no escuchar la orden de Hashem, y dejaste con vida al rey Agag, el rey de Amalek, y al ganado, Dios ya no te quiere como rey. Y tampoco tu hijo será rey, y de tu descendencia les quitará el reinado y se lo dará a alguien mejor que tú. Algo tremendo. O sea, decirle esas son las palabras literal que lo estoy traduciendo como trae el pasuk. ¿Se acuerdan que había un pasuk? Este es el pasuk que dice, Vayomer elav Shemuel, le dijo a él Shemuel, Kará Hashem et mamlahut, rompió, destruyó Dios tu reinado, el reinado de Israel, me aleja de ti, Ayom, hoy, un taná le reajá a Tov bimeja, y se lo dio a alguien mejor que tú. ¿Se acuerdan que esas mismas palabras están cuando vino Mordejai y le dijo a Esther que vaya con el rey Ahasverosh, el rey Asuero, y le dijo, tienes que presentarte y salvarnos. Y Esther dijo, no puedo presentarme. Hay una ley. Si una persona se presenta sin ser llamado por el rey lo mata. Y a mí hace 30 días que no me llama. Entonces vino y le dijo, mira, a la reina Vashti, que la llamó y no vino, la mandó matar. A mí, que no me llamó y voy a ir, me va a matar, o seguro me va a matar. ¿Qué le dijo Mordejai? Sí, le dijo, si no vas a ir, entonces, Umalhutá le dijo, y tema Melech Lirutá. No, eso fue cuando vino Amán y le dijo que mismo Amán fue preparando la salvación de Israel. Amán quiso matar a Israel, pero él mismo estaba preparando la salvación. Cuando vino Amán le dijo al rey Ahasverosh, ¿no se presentó tu esposa Vashti como querías que se presente? ¿Sabes qué? Tienes que hacer ahora un decreto, que todo el mundo se entere que la mandaste a matar porque la mujer se rebeló. Y si no, se van a rebelar todas las mujeres con sus maridos. Tienes que matarla. Y no te preocupes, te vamos a conseguir una mejor. ¿Qué le dijo? Umalhutá y tema Melech, y el rey le va a dar Lirutá a Tobá Mimena, una mejor que ella. Y al final, ¿a quién trajeron? A Esther. Porque en el mismo pasuk, el mismo término, como dijo, un tanal ereajá a Tob Mimeja, te voy a dar un reinado a una persona que es mejor que tú. Y al final, que pueda cumplir con la misión de acabar con Amalek o de matar al rey Amán. ¿Ok? Y ahí fue el mismo pasuk. Entonces, cuando le dijo eso, el rey Saúl dijo, reconozco que pequé. Pero ya era un poco tarde, tenía que haberlo dicho al principio. Entonces, dijo, reconozco que traspasé la misbah de Hashem y dejar vivos a los animales. Y también pequé al decirte que no he pecado.
le dijo. Pequé al decirte que no pequé. Pero mi pecado provino por el miedo del pueblo de Israel y en especial por Doeg Adomí, quien es considerado como el líder del pueblo. Es por eso que lo escuché. Y ahora te pido que me perdones y ya sé que no me vas a perdonar, ya me dijiste, pero por lo menos te pido que vengas conmigo hacia el Mizbeach, vamos a hacer un corbán, ven conmigo a servir a Dios. O sea, quiso caminar con él, porque Shaul le dijo, mira, la verdad, ok, ya sé que me vas a quitar el reinado, ok, perfecto, pero por lo menos no quiero que todo el mundo se entere, no quiero pasar vergüenza, camina delante mío, que la gente vea que voy caminando con Shemuel y vamos a hacer un sacrificio. O sea, estoy junto a él, no quiero pasar vergüenza. Shemuel aceptó, le dijo, en verdad al principio le dijo, de nada sirve que regrese contigo al Mizbeach porque tú despreciaste la orden de Hashem. Pero, Shemuel en ese momento se volteó para irse y en ese momento vino Shaul y le agarró la ropa, como que lo jaló del manto que tenía, para que no se vaya, para que no se fuera. Sin querer le arrancó la ropa. Sin querer le arrancó su ropa. Y en el momento que se iba Shemuel, sin querer, tenía el manto, le arrancó su ropa, pero Shemuel entonces en ese momento, ¿qué le dijo? Le dijo, se volvió hacia él y le dijo, esta es la señal que Hashem me dio, tú has rasgado tu reino, con la ropa tú rasgaste tu reino de Israel y se lo otorgó a alguien mejor que tú. Entonces Shaul en ese momento le preguntó, ok, dime quién es. ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién va a ser? Le dijo, no puedo revelártelo. No puedo revelarte quién va a ser el rey que en este momento se designó del Shamaim, porque no existe, o sea, tiene que haber, cuando sacan un rey en Malhut Nogad, de Malhut Kaberta, es decir, en el momento que hay un rey, se designó, pero no puede entrar hasta que no se vaya el rey. Entonces, pero ya está designado. Bueno, dime quién es. Le dijo, no te puedo decir quién es, pero te voy a dar una señal. Le dice, es alguien que también va a llegar un día y va a arrancar un pedazo de tu ropa. Le dijo, te voy a dar una señal, el rey va a ser, no te puedo decir el nombre, pero será el rey el que algún día, cuando tú seas rey, todavía, va a venir y va a cortar un pedazo de tu ropa. Así como tú cortaste mi ropa, también va a venir, y ese es el que va a ser el rey, pero no te puedo decir el nombre. Cuando tú veas que alguien fue y cortó un pedazo de tu ropa, ahí te vas a dar cuenta quién va a ser el rey. Entonces, Shemuel terminó diciendo, no pienses que si haces teshuvá, Hashem te va a permitir siguiendo rey. Hashem no va a cambiar el decreto. Shaul comprendió entonces que el decreto ya no iba a cambiar absolutamente, por lo tanto ahora le pidió sí que caminara junto a él, a ir al Mizbeach, que lo vean todos los ekenim, los ancianos, para que todo el mundo pueda y no se enteren de su desgracia. Shemuel aceptó acompañar entonces a Shaul, para no hacerlo pasar vergüenza, caminaron juntos hacia el Mizbeach en Gilgal. Y el pueblo de Israel no sabía esto. O sea, ¿quién eran los que sabían? Solamente Dios, Shemuel y Shaul. Nadie más sabía de que ya se acabó su reinado. Entonces, Shaul le rezó a Hashem junto al Mizbeach, ofrendó korbanot. Y en verdad, el rey Saúl había desobedecido a Shemuel 2 veces, en 2 ocasiones. Una vez, ¿se acuerdan? Cuando le dijo que espérame, cuando iban a luchar contra los Pelishtim. Le dijo, espérame y 7 días me tienes que esperar. Y ahí estaba desesperado, los Pelishtim estaban enfrente en la montaña, todo el ejército, ellos estaban acá. Y el pueblo de Israel, ¿cómo? Tenemos que salir, ¿por qué? Mira, hay que atacar, si no nos van a atacar, ¿cómo vas a hacer? Y hasta que llegó el 7º día, el rey Saúl se desesperó y hizo un corbán, un sacrificio a Dios, y justo en ese momento llegó Shemuel y le dijo, ¿por qué no me esperaste? Ahí fue cuando le dijo, tu descendencia, no habló sobre él, habló la descendencia, normalmente un rey, luego su descendencia sigue siendo rey, pero acá hasta aquí se cortó. Y esta fue la segunda vez que le dijo, tienes que acabar con todo Amalek, y no lo cumplió. Entonces ahí sí le dijo que ya no vas a seguir siendo tú como rey. Después del segundo pecado, Shemuel le dijo, tú no cumpliste con la palabra de Hashem, por lo que ahora él te ha rechazado a ti de ser rey. Después del pecado de Amalek, Shemuel le avisó del castigo de que su periodo como rey ya sería muy breve. Vas a seguir siendo rey, pero va a ser muy breve. Shaul solamente fue rey por 2 años y medio, nada más. Y lo peor aún fue que el sucesor de Shaul sería nombrado en vida de Shaul. O sea, no es que
lo iban a nombrar a David después de que muere Saúl. Normalmente se nombra un rey después, no antes. Pero acá lo peor fue que en vida de Saúl fue nombrado, como vamos a ver, el rey David. Eso iba a ser muy doloroso para Saúl. Shemuel le ordenó a Saúl que le trajera a Agag. Ok, tráeme a Agag. ¿Lo dejaste vivo? Tráemelo. Ok, tráeme a Agag. Entonces Agag fue el rey de Amalek, lo trajeron vivo y mientras, él sabía que ya lo iban a matar, mientras Agag fue llevado encadenado hacia Shemuel, y mientras estaba yendo, se le oyó murmurar, ya no me importa si vivo o si muero. ¿Ok? Entonces, cuando Hashem le había ordenado a Saúl que matara a todo hombre, mujer, niño, él tenía una razón para esto. Animales. ¿Por qué animales? ¿Por qué animales? ¿Qué tan cruel? Está bien. Quizás pensó bien Saúl. ¿Por qué voy a matar a los animales? ¿Qué me hicieron los animales? ¿Me atacaron los animales? ¿Me hicieron algo? Entonces, Hashem sabía que en un futuro un descendiente de Amalek, que se llamaba Amán, iba a decretar exterminar y destruir a todos los judíos, bebés, niños, mujeres, jóvenes, todos los judíos del mundo prácticamente que vivían bajo el gobierno de 127 naciones que dominaba el rey Asuero, el rey Jerjes II o Ahasveros, tenía muchos nombres. Era la exterminación, la solución final. Él quería matar a todos, no había judíos viviendo en América, que prácticamente era todo el mundo judío. Hashem sabía eso en el futuro. Entonces Dios le dijo, tenemos que matar a todos los amalequim antes de que ellos tengan una oportunidad de destruir a mi pueblo. Sin embargo, Saúl no supo eso. Y pensó, ¿qué diferencia hay si yo mato al rey Agag o lo encarcelo por unos días y luego lo mato? ¿Qué diferencia hay? No obstante, esa forma de pensar de Saúl no podía estar más equivocada. Porque mientras el rey Agag de Amalek se encontraba en la cárcel, mantuvo una relación con una prisionera que estaba en la misma cárcel esa noche, antes de que lo maten. Y esa prisionera quedó embarazada. Después la liberaron. Y de ahí salió Amán. Exactamente de ahí. Y él, hay quien dice que... ¿Agag era su papá de Amán? No. Era... Sí, su antepasado, exactamente. Ella luego dio a luz a ese hijo que se convirtió en el ancestro del malvado Amán, quien fue el que preparó los planes para matar a todos los judíos que había en el mundo en ese momento. No trae el nombre. Eso significó que manteniéndolo a Agag, Saúl no estaba siendo misericordioso. Por el contrario, a causa de él, todo el pueblo de Israel casi pierde su vida. Él pensó que era misericordioso. Cuando Agag vio al profeta Shemuel al otro día que se acercaba y lo vio que lo iba a matar, pero lo vio que era un ángel, lo vio como un malaj, lo vio como dice, este anciano no puede matar a nadie. Le dice, lo vio, mamá se veía como un ángel. Entonces, no va a levantar ni un dedo contra mí. Pero Agag estaba equivocado. Aunque Shemuel no era un soldado, ¿sí?, sino era un profeta, en su vida había matado a nadie, ¿sí?, era un maestro de la Torah, y su rostro reflejaba una bondad y una misericordia increíble, ¿sí?, y no estaba especializado en matar, ¿sí? Shemuel no era así, pero él sabía que un yudí tiene que estar listo para cumplir la misvá de Hashem. Hashem me dijo que hay que matarlo, lo tengo que matar, aunque no es... O sea, yo no puedo matarlo, y aún así, esa va en contra de los sentimientos. Agag era un enemigo de Dios y un enemigo del pueblo de Israel. Y antes de matarlo le dijo, a ti te van a pagar con la misma moneda por la crueldad que hiciste de todos tus ancestros y tú de matar a mujeres, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nadie tenía el coraje de acercarse al pueblo de Israel. ¿Quién se acercó? ¿Quién fueron los que vinieron? Dijimos, Amalek. ¿Y dónde los atacó? Los atacó por atrás. Atrás iban los más débiles, las mujeres, todo. A esos atacó por atrás de donde estaba el campamento del pueblo judío y mató a miles de Yehudim. Midá keneged midá. Le dijo, así como tu pueblo, los amalequitas, nos atacaron por detrás en el desierto, matando a muchos de nosotros. Y a pesar de la edad avanzada que tenía Shemuel, no era muy avanzada porque tenía 50 años, pero era muy anciano. Él se la pasó toda su vida yendo de ciudad en ciudad para impartir la Torá. Estaba muy acabado. El mismo Shemuel lo mató a Agag y lo cortó en pedazos.
y cada pedazo le fue entregado a los perros para que se coman su carne. Él mismo lo hizo para cumplir la misma que Hashem lo había ordenado. Luego de que Shemuel mató a Agag, antes de decir eso, quiero decir otra cosa. Los Jajamim nos enseñan una cosa impresionante. Los Jajamim dicen, el que tiene compasión del cruel, al final será cruel con el compasivo. Algo impresionante. El que tiene compasión del cruel, al final, así trae el Mehabloes, será cruel con el compasivo. Tiempo después, nos vamos a adelantar un poco en la historia, cuando Shaul estaba persiguiendo a David, porque ya se enteró que David iba a ser el rey y que se volvió loco Shaul, o sea, ya se volvió paranoico, porque sabía que había uno que era, entonces lo empezó a perseguir, porque tú quieres quitarme el reinado. Lo empezó a perseguir, no lo encontraba, David Amelech se escapaba, en un lugar se hizo loco, y después cuando llegó ahí, no la pensaron que estaba loco, no, este no puede ser David Amelech, no había fotos, este no puede ser David el que va a ser el rey. En otro lugar llegó, ya estaba con su ejército, pequeño ejército que llevaba David, y llegó a un lugar, a una ciudad que se llamaba Nob, que era una ciudad de Kohanim, toda de Kohanim. Y llegó ahí y estaban ya hambrientos, desesperados, sedientos. Le pidió, por favor, denos algo de comer, nos vamos a morir. Y vino el Cohen Gadol, el sacerdote, y le dio, en ese momento, le dieron de comer, le dieron de tomar, le dieron de comer. Entonces, se llamaba Ahimelech, el sacerdote. Entonces, ya, le dieron de comer, de tomar y salvaron, a David, claro, cuando se estaban escapando de Shaul. Cuando Shaul Amelech, Shaul el rey, se enteró de que, ¿cómo? Ustedes le dieron de comer y de tomar a David y a sus secuaces, a su ejército, ordenó que toda esa ciudad, con todos sus habitantes, niños, bebés, mujeres, hombres, hay que matar a todos. Y mataron a toda la ciudad. ¿Por orden de quién? De Shaul. Por eso los jajamín dijeron, cuando la persona que tiene compasión del cruel, al final será cruel con el compasivo. Y Shaul mató a toda la ciudad por tener compasión con el cruel. Al final mandó a matar a toda una ciudad de Kohanim, destruir a toda una ciudad de Kohanim, mujeres, niños, solo porque David había pasado por ahí y le habían dado de comer. Algo increíble. Pero uno solo. Sí, había uno solo que después de ahí se van esos Kohanim. No me acuerdo el nombre. Bueno, eso es lo que pasó. Entonces, es algo impresionante. Shaul, sin embargo, hay que entender algo, que a pesar del grave error que cometió Shaul, con todo eso, él fue considerado un hombre muy justo. Porque en realidad, a mismo se puede comprobar su grandeza en el hecho de cuando le pidió a Shemuel que fuera junto a él a Gilgal. Él ya sabía que ya no tenía perdón. Y con todo eso le pidió que fuera con él. No obstante, las duras palabras que le había dicho Shemuel y que le había profetizado la pérdida de su reinado, sin embargo, Shaul ya a partir de ahí no puso ninguna queja. Ya, ¿sabía? Ya, esto es lo que me toca. Y aceptó las consecuencias. Aceptó todas las consecuencias. Quiere decir que, y vimos muchas cosas, igual Saúl fue considerado un rey justo, aunque cayó, ¿sí? en dos ocasiones y ahí perdió su reinado y el reinado de toda su descendencia. Pero él había sido considerado... ¿Cómo? Perdón, a ver, un minuto, ¿qué? Por eso, aunque cayó, claro, obvio, pero en dos ocasiones falló, pero no dejó de ser un rey justo, un rey era Sadik. Aún la persona puede caer, a veces la persona, claro que puede caer, muchas veces la persona puede caer. Para eso fuimos creados, si nosotros no caeríamos en las faltas, en abonot, en pecados, entonces seríamos como malajim. Y Dios no quiso crear ángeles. Ángeles ya están en el cielo. Creó seres humanos porque tenemos la posibilidad de fallar. Pero está la posibilidad de hacer teshuvá. Pero matar a todo un pueblo de Kohanim, a mí no se me considera. Hay que ver también, hay que ver eso, qué pasa, quiénes eran, por qué tenían que morir.
Por algo tenía que pasar. Pero él tuvo esa falta. Tuvo esa falta. Era un rey sadik. Tuvo esa falta, una falta muy grave. Él consideró que fue una falta contra un rey. Y una falta contra un rey es Hayab Mitá. Luego de que Shemuel, luego de que Shemuel mató a Agag, decidió apartarse del rey Shaul y nunca más, o sea, hasta el día de su muerte, nunca más lo vio a Shaul. Se apartó. O sea, nunca más se encontraron. A partir de este suceso, nunca más Shemuel volvió a ver al rey Shaul por el sufrimiento que le provocó la decisión de que Hashem haya la decisión de lo que pasó acerca del reinado de Shaul. Él ya nunca más pudo ver porque se quedó muy dolido porque Shaul ya no iba a ser más el rey y por lo que cayó, por el pecado que cayó Shaul. Quiere decir, o sea, ya nunca más lo vio. Todo empezó, si vamos a ver, ya con esto termino, todo empezó con algo que parece técnico, pero no lo es. Shaul, cuando les dio los corderos, que les dijo, usen esto para contar al pueblo de Israel. ¿Y lo usan para qué? Para el Corbán Pesaj. Entonces, tenemos que saber que, en verdad, el Corbán Pesaj no fue solo un sacrificio. ¿Qué fue el Corbán Pesaj? El Corbán Pesaj, ¿qué se hizo? Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que antes de la salida de Egipto, vayan y agarren los corderos y los traen y los van a agarrar 3 días, los van a agarrar y los van a amarrar a las patas de su cama. ¿Por qué 3 días? Mátalo al momento. No. Que todo Egipto vea que tú estás matando a su Dios, porque consideraban al cordero como un Dios. Entonces, no lo mates ahora, lo vas a poner delante de todos. Cuando te pregunte, oye judío, ¿por qué estás llevando el cordero ese? No, porque lo tengo que hacer sacrificio. ¿Vas a sacrificar a mi Dios? Sí, lo voy a sacrificar a tu Dios. Eso era el Corbán Pesaj. Quiere decir que no era solo un sacrificio, era el momento donde a Israel dijimos, nosotros elegimos a Dios por encima de todo. Le estaban diciendo que ese es el Corán, ese es el Pesaj. Todo el nombre de Pesaj viene por el Corán Pesaj. Que el Corán Pesaj que Dios había saltado los marcos de la puerta. Quiere decir que Hashem ordenó tomar el cordero, amarrarlo 3 días y luego sacrificarlo públicamente. ¿Qué era tanto? ¿Qué era? Era un dios egipcio. Entonces, ¿cuál era el mensaje en ese momento? Nosotros no seguimos a la lógica del mundo. Nosotros no seguimos la presión del entorno como lo hizo Shaul. Shaul estaba presionado por la gente, fue presionado por Doeg y lo siguió. Ahí fue que cayó. Nosotros seguimos la voluntad de Hashem. Amalek es el opuesto a Pesaj. ¿Por qué? ¿Por qué Amalek es el opuesto a Pesaj? Amalek representa la duda. Pesaj es la emuná, ¿no? ¿Qué es la fiesta de Pesaj? La emuná. Es tener la fe completamente en Dios. Cuando vino Amalek, puso el safek, puso la duda, porque todo el mundo tenía miedo de acercarse al pueblo judío cuando salió de Egipto. ¿Y quién enfrió todo? ¿Quién puso la duda? Safek suma lo mismo que las letras que Amalek. Fue Amalek. Y entonces, Shaul tenía la oportunidad de hacer ese Corbán Pesaj sin los animales que él pensaba que eran. Podía hacer el Corbán Pesaj con sus animales, con los animales que él tenía y le dio a todos los soldados y le dijo, con estos animales vamos a hacer el Corbán Pesaj. Pero al final, ¿qué metió en el Corbán Pesaj? A los animales de Amalek. Quiere decir que Saúl ahí exterminó todo ese Corbán Pesaj que podía haber hecho. Podía haber completado esa salida de Egipto y no lo hizo. Por lo tanto, ahí falló. Y entonces, la falla fue cuando mezcló la voluntad de Dios con la propia lógica. Él decía, no, ¿por qué? ¿La lógica cuál es? ¿Por qué voy a matar a Agag? Lo dejo 3, 4 días, que todo el mundo vea, tiene lógica. Que vean todas las naciones como tengo al rey Agag. Es un honor para el pueblo de Israel. Pero su lógica jugaba contra la voluntad de Hashem. Él decía, acá están los animales, lo voy a hacer sacrificios. Es lógico, claro, vea a los mejores, a los malos los maté, a los que no se veían bien. Pero a los mejores animales, a los más gorditos, a los que son mejor, los voy a traer como sacrificio a Dios. Su lógica era contra la lógica. Y ahí fue el problema, esa fue la diferencia. La diferencia, Pesaj significa una obediencia absoluta. ¿Sí? Dios dijo así, hay que hacer. Shaul quiso reinterpretar, entonces el Corbán Pesaj no fue solamente un sacrificio, fue una declaración de emuná a Dios. Y esa es la diferencia. Entonces después, con los años después, como dijimos, el rey Saúl agarró después de Pesaj y dijo, nosotros podemos hacer un poquito mejor.
¿sí? Dios dijo que no tomen esos animales, hay que matarlos, yo puedo hacer un poco mejor. Entonces podemos entender un poco mejor. Y en ese momento fue cuando Shaul perdió el reinado. ¿Por qué? Cuando una persona piensa que él puede mejorar la orden de Dios. Yo tengo esta orden, pero yo la puedo mejorar, la puedo Hashem dijo así, pero yo puedo interpretar de manera diferente, puedo mejorar esa orden. Entonces eso es, la persona no está haciendo la voluntad de Hashem. Por eso perdió. Era el momento de acabar con Amalek. ¿Se acababa Amalek completamente? Se acababa Amán, se acababa Irán, se acababa la Shoah, se acababan los alemanes, se acababa todo. El mundo cambiaba. Tenías en tu mano la oportunidad de hacerlo. No lo hiciste. Ese es el problema. Por eso Shaul perdió la meluja. Todavía tenía teshuvá, si él hubiese aceptado. Acepto, ok, hago teshuvá, pequé, hatati, abiti, payati, sé que lo que hice está mal, perdóname. Ahí quizás lo hubiesen perdonado. Pero cuando él todavía le quiso echar la culpa a los demás, Doeg, el Sanedrín, la gente, ahí es cuando la persona todavía ya no tiene teshuvá, ya no tiene, cuando le quieres echar la culpa a los demás. Esto es lo que nos enseña y por eso Shaul perdió el reinado. Porque podía hacer el Corbán Pesaj de la mejor manera, el mejor sacrificio para Pesaj, y lo perdió. Eso es lo que tenemos que entender, que a veces cuando son las misbot de Hashem no hay que buscarle. Hashem dijo así, esta es la misbot de Hashem, lo tengo que cumplir. Así es como, no hay que no buscarle la manera, y esa es la manera más digna de acercarse a Boreolam. Gracias, Shat Hashem. No supieron